Permíteme decirte algo directo. Tu vida no cambia por lo que sabes, cambia por cómo tratas a las personas. Dale Carnegie descubrió que el verdadero poder no está en la inteligencia ni en los títulos, sino en la habilidad de hacer sentir valor a los demás. Si aprendes eso, cambias tu destino. Bienvenido. Manos a la obra. Hoy vamos a profundizar en la obra que redefinió el liderazgo y las relaciones humanas. Un libro que ha guiado a empresarios, negociadores y líderes alrededor del mundo. Dale Carnegie enseñó que la crítica destruye, pero el reconocimiento sincero construye puentes. Que la empatía abre puertas y que la diplomacia convierte conflictos en oportunidades. Este análisis resume los principios esenciales para comunicar mejor, influir positivamente y fortalecer tu impacto en cualquier entorno. Prepárate, esto apenas comienza. A ver, ¿y si les dijera que la clave para conseguir ese ascenso, para mejorar cualquier relación, o simplemente para que la gente nos escuche, estuviera en un libro de hace casi 100 años? No, no son trucos de magia, son las reglas del juego de las relaciones humanas. Hoy vamos a desvelar los secretos de Dale Carnegie y a ver por qué, en pleno mundo de redes sociales, siguen siendo más potentes que nunca. Pensemos en esto un segundito, ¿eh? Los peores criminales, la gente que ha hecho cosas terribles, no se ven a sí mismos como los malos de la película, siempre se justifican. Carnegie descubrió que esto no es algo solo de los asesinos, es un rasgo humano súper universal, y entender esto, créanme, es la primera llave maestra. Para entenderlo mejor, vamos a viajar a los años 30. Este señor es Two Gun Crowley, el asesino de policías. Un tipo tan peligroso que un simple control de tráfico podía terminar en una balacera. Pero lo más fascinante no es lo que hizo, sino lo que él pensaba de sí mismo. Hay que imaginar la escena. 150 policías lo tienen rodeado, las balas vuelan por todos lados, y en medio de todo ese caos, ¿qué escribe Crowley? No una confesión, sino una justificación. Se describe a sí mismo como alguien con un corazón fatigado, una buena persona que fue acorralada. Es increíble, ¿no? Y aquí está la lección. Si ni siquiera un asesino se ve a sí mismo como el culpable, ¿qué nos hace pensar que criticar a un colega por un informe va a funcionar? La crítica es como un boomerang. Solo consigues que la otra persona se ponga a la defensiva, que proteja su orgullo y encima te guarde rencor. O sea, es completamente inútil. Vale, la crítica queda descartada. Entonces, ¿cuál es el arma secreta? Bueno, para influir en alguien, primero hay que entender su motor interno. Ese deseo profundo que nos mueve a todos. Y no es el dinero. Es algo mucho más primario. El filósofo John Dewey lo llamó el deseo de ser importante. Es esa necesidad que tenemos de sentir que importamos, que nos ven, que nos valoran. Es la razón por la que publicamos cosas en redes sociales, por la que buscamos un ascenso. Es el motor de casi todo lo que hacemos. Comemos, dormimos. La mayoría de estas necesidades son, digamos, fáciles de cubrir. ¿Pero ese anhelo de importancia? Esa es un hambre que casi nunca se sacia. La persona que aprenda a satisfacer esa necesidad en los demás no los va a manipular, sino que va a crear lazos increíblemente fuertes. ¿Y hasta qué punto es poderoso este deseo? Miren, Carnegie cuenta sobre un estudio que investigó por qué las mujeres dejaban a sus maridos. Los investigadores esperaban las respuestas típicas, que si el dinero, que si infidelidades, pero la razón número 1 los dejó a todos de piedra. Falta de aprecio. Así de simple y así de poderoso. No sentirse valoradas es un recordatorio brutal de que ignorar esta necesidad humana tan básica puede destruir cualquier relación, ya sea en casa o en la oficina. Pero ojo, no confundamos esto con la adulación barata, con el halago fácil. La adulación es decir, ¡qué bien hablas en público! El aprecio genuino es decir, me encantó cómo usaste esa anécdota personal para conectar con la gente, fue súper efectivo. Uno es vago y egoísta. El otro es específico, sincero y sale del corazón. Y la gente no es tonta, ¿eh? Se nota la diferencia. Bien, ya sabemos qué combustible usar, el aprecio. Ahora, ¿cómo ponemos el motor en marcha? ¿Cómo conseguimos que la gente actúe? La respuesta, curiosamente, está en el arte de la pesca. Carnegie lo dijo de una forma genial. A él le encantaban las fresas con nata. Pero claro, por alguna extraña razón, los peces prefieren los gusanos. Es de sentido común, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántas veces intentamos pescar personas usando nuestro propio cebo? Aquí está el cambio de mentalidad. En lugar de hablar de lo que uno quiere, hay que enfocarse en lo que ellos quieren.
El único modo de motivar a alguien es demostrarle cómo puede conseguir lo que desea haciendo lo que se le propone. Hay que encender su propio deseo. Miren este ejemplo práctico. La primera carta es un desastre. Es puro yo, yo, yo. Necesitamos que colaboren. Esto nos causa problemas. ¿Y a quién le importa eso? La segunda versión, en cambio, empieza reconociendo al cliente y habla de lo que a él le interesa. ¿Ven la magia? La segunda carta funciona porque traduce los problemas del que escribe en beneficios para el cliente. Descarga más rápida, envío el mismo día. Es el mismo objetivo, pero planteado desde el «y yo que gano» del otro. Eso, señoras y señores, es la verdadera influencia. Y si el secreto más simple y efectivo para hacer amigos estuviera ahora mismo corriendo por la casa, olvídense de los psicólogos por un momento, porque la lección más grande sobre relaciones nos la da un perro. Carnegie nos habla de su perro Tippy, un animalito que nunca en su vida leyó un libro de psicología, pero que sinceramente entendía a la gente mucho mejor que la mayoría de las personas. Tippy no necesitaba teorías complicadas. Él sabía por puro instinto que la forma de ganarse el cariño de alguien no tenía nada que ver con ser impresionante o con contar cosas increíbles. Y aquí está el error que cometemos casi todos. Intentamos ser interesantes. Nos pasamos años tratando de impresionar a los demás con nuestros logros, con nuestras historias, y la verdad es que a menudo no funciona. Y aquí está la revelación. Se pueden hacer más amigos en 2 meses interesándose genuinamente en los demás que en 2 años intentando que los demás se interesen en uno. Hay que olvidarse de ser interesante. Hay que empezar a estar interesado. Esa era la sabiduría de Tippy. Hemos desvelado 4 secretos que de verdad pueden cambiar las reglas del juego. Pero el conocimiento sin acción no sirve de nada, así que vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Aquí está, el mapa del tesoro. 1. No criticar. 2. Ofrecer aprecio sincero. 3. Cebar el anzuelo con lo que el otro quiere. Y 4, sobre todo, interesarse de verdad por los demás. Suenan sencillos, pero dominarlos requiere práctica, mucha práctica. Y aquí es donde termina la teoría. La verdadera magia empieza cuando se pone esto en práctica. Así que el reto es elegir solo uno de estos principios, el que más les haya llamado la atención, y aplicarlo hoy mismo. Los resultados, se los aseguro, hablan por sí solos. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy pues nos sumergimos en un clásico que ha moldeado la forma en que millones de personas se relacionan, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. El libro propone un conjunto de principios para tener éxito en las interacciones humanas centrados en gestionar las percepciones y las emociones de los demás. Y eso nos lleva directamente al centro de nuestra discusión de hoy. O sea, ¿son estos principios una guía ética y universal para construir relaciones genuinas? ¿O son, en el fondo, un manual de técnicas que pueden cruzar esa delgada línea hacia la manipulación? Exacto. Yo voy a defender que los métodos de Carnegie, cuando se basan en un aprecio sincero y un interés genuino, son herramientas increíblemente positivas. Son, digamos, la base para construir cooperación y relaciones sanas. Y yo por mi parte plantearé que, aunque suenen muy bien en el papel, estas técnicas corren el riesgo de convertir la interacción humana en una simple transacción, y que su aversión casi total al conflicto ignora momentos en los que la crítica constructiva, la confrontación honesta, no solo son necesarias, sino vitales. Bueno, para empezar, creo que hay que reconocer que Carnegie parte de una verdad psicológica muy profunda. El anhelo más grande del ser humano es el deseo de sentirse importante. No es vanidad, es lo que nos impulsa a crear, a superarnos. Pensemos en el ejemplo de Lincoln, que se menciona, un hombre sin educación que llega a la presidencia, movido por ese anhelo. Carnegie dice que si entendemos esa necesidad en los demás, tenemos la llave de todo. Y por eso su primera regla es radical. La crítica directa no sirve. Solo pone a la gente a la defensiva. ¿Pero no es una generalización un poco peligrosa? Piénsalo. Carnegie nos da un ejemplo extremo, pero muy, muy revelador. El delincuente Dos Pistolas Crowley, atrapado a punto de morir en un tiroteo, escribe una carta. ¿Y qué dice? No soy un asesino, sino, debajo de mi ropa llevo un corazón agotado, pero un corazón bondadoso. O sea, si un hombre en esa situación no es capaz de aceptar su culpa, ¿de verdad esperamos que nuestro compañero de trabajo reaccione bien si le caemos encima con una crítica?
Es por eso que Charles Schwab, uno de los primeros ejecutivos en ganar $1 millón al año, decía que su mayor don era alentar a la gente a través del aprecio. Jamás criticaba. Entiendo el punto, sí, pero yo lo veo desde un ángulo muy diferente. El problema es que el libro entero está enmarcado en la idea de obtener un resultado. Los títulos de los capítulos son «Logre que los demás piensen como usted», «Consiga que alguien haga algo». Desde el principio la interacción no es un fin en sí misma, es un medio para un fin. Y ahí es donde la línea entre aprecio sincero y adulación se vuelve muy borrosa. Un elogio puede ser de verdad sincero si forma parte de una estrategia para que me aprueben un presupuesto. Es una pregunta incómoda. Y lo de evitar la crítica a toda costa me parece francamente irresponsable en muchos contextos. Irresponsable. Eso es fuerte. Es que lo es. La anécdota del piloto Bob Hoover es fascinante. El mecánico le pone el combustible equivocado a su avión. Y casi se matan todos. Hoover no lo regaña, lo abraza y le dice que está seguro de que nunca más cometerá ese error. Es una historia de una calidad humana increíble, sí. Pero, ¿la convertimos en una regla universal? ¿Qué pasa en una sala de cirugía si un residente comete un error grave? ¿El cirujano jefe debe evitar la crítica directa para no herir su orgullo? Es que mira, en la aviación, en la ingeniería, en la medicina, la corrección de errores, directa y sin rodeos, salva vidas. La filosofía de Carnegie, aplicada ciegamente, podría costar vidas. Pero es que estás confundiendo el qué con el cómo. Carnegie no dice que dejes pasar el error. Lo que Hoover hizo fue 1000 veces más efectivo que un regaño. Generó lealtad. Creó un compromiso interno en ese mecánico que ningún grito hubiera logrado. Te aseguro que ese hombre se convirtió en el mecánico más cuidadoso del aeropuerto, no por miedo, sino por respeto y gratitud. Eso es un liderazgo mucho más profundo. Carnegie cita a Benjamin Franklin, quien atribuía su éxito diplomático a su regla de no hablar mal de hombre alguno. No es evitar la verdad, es comunicarla de una forma que construya en lugar de destruir. El material incluso menciona cómo las críticas feroces llevaron al poeta Thomas Chatterton al suicidio. Las palabras tienen un peso enorme. De acuerdo, las palabras tienen peso, pero la ausencia de palabras también. Eliminar toda crítica directa es en muchos casos una abdicación de responsabilidad. ¿Cómo mejora un equipo si sus fallos nunca se señalan, por miedo a herir susceptibilidades? Se corre el riesgo de crear una cultura de mediocridad complaciente, donde nadie se atreve a decir «esto está mal» para no romper la armonía. La retroalimentación honesta, aunque duela un poquito, es el motor del crecimiento. La historia de Hoover es un caso excepcional de autocontrol, no un manual para el día a día. ¿Qué hubiera pasado si el mecánico, a pesar de la amabilidad de Hoover, vuelve a cometer un error por pura incompetencia? ¿Otro abrazo? En algún punto la confrontación es necesaria. Es que la confrontación no es la única herramienta. Y ahí es donde entra el segundo gran principio, que se conecta con esto. Hablan de la necesidad de corregir, pero Carnegie diría que la corrección es inútil si primero no has demostrado un interés genuino en la persona. Ese es el verdadero poder de su método. Mira el caso del vendedor de combustible, C.M. Knaffel, Jr. Durante años intentó venderle a una gran cadena y fracasó. No lo logró hasta que dejó de hablar de su producto y se interesó de verdad por un problema del gerente. Espera. Interés de verdad. Genuino. El texto es muy claro. Él adoptó esa táctica porque las anteriores habían fallado. Su interés no nació de la curiosidad espontánea, sino de una estrategia fallida. Se enteró de que el tipo iba a dar un debate y le fue a pedir consejos. Eso no es empatía, eso es una táctica de ventas más sofisticada. Yo no lo veo así. Lo veo como encontrar un terreno común. Dejó de ver al gerente como un objetivo de venta y empezó a verlo como una persona con sus propios problemas y pasiones. La venta fue una consecuencia de la conexión humana, no el objetivo. Se acercó a él, de igual a igual, pidiéndole ayuda, y eso lo cambió todo. Al final, el gerente le compró sin que él siquiera se lo pidiera. ¿Cómo explicas eso si no es por una conexión real? Lo explico como una estrategia perfectamente ejecutada. Y tengo otro ejemplo del libro que lo refuerza. El señor Chalif, que quería un donativo para los Boy Scouts de un empresario muy importante. ¿Qué hizo? No llegó a hablar de los niños necesitados. Primero investigó y descubrió que al hombre le fascinaba coleccionar cheques que él mismo había firmado.
Chalif le pidió ver su colección y pasaron 1 hora hablando de eso. El empresario, henchido de orgullo, le mostró un cheque de $1.000.000. Solo entonces, después de 1 hora de alimentar su ego, Chalif mencionó a los Boy Scouts. ¿De verdad creemos que a Chalif le importaba un comino la caligrafía de un cheque? Por favor, fue un preámbulo calculado. Cuando la amabilidad es una técnica, siempre se arriesga a oler a falsedad. Pero es que lo que tú llamas preámbulo calculado, yo lo llamo inteligencia social. Es entender qué le importa a la otra persona. Hubiera sido más honesto llegar y soltarle el discurso de los Boy Scouts a un hombre que no tenía ningún interés en escucharlo. El resultado hubiera sido 0. Al encontrar ese punto de interés común, Chalif no solo consiguió el donativo, sino que probablemente le dio a ese hombre un momento de genuina satisfacción al compartir su pasión. Ambos ganaron. Y eso me lleva al tercer punto, que es quizás el más polémico: apelar a los motivos más nobles. Ese sí que es un terreno resbaladizo. Carnegie defiende que en el fondo la mayoría de la gente quiere hacer lo correcto. Somos idealistas. Preferimos actuar por razones que suenan bien, que son dignas. La historia del propietario Hamilton J. Farrell es perfecta. Tenía un inquilino que quería romper el contrato 4 meses antes. Podría haberle sacado el contrato y amenazado con abogados. Lo que haría el 99% de la gente. Exacto. Pero en lugar de eso, le dijo algo como: «Señor, lo he observado y siempre me ha parecido un hombre de palabra. Su reputación es importante». Apeló a su honor, a su deseo de ser visto como una persona íntegra. ¿Y qué pasó? El inquilino se retractó y cumplió el contrato. No hubo pelea, no hubo abogados, solo un recordatorio de la mejor versión de sí mismo. Eso no es manipulación, es inspirar a la gente a estar a la altura de sus propios ideales. Me parece una visión del mundo peligrosamente optimista, por no decir ingenua. ¿Y si el inquilino no fuera un hombre de palabra? ¿Qué pasa si simplemente no le importa su reputación? El manual de Carnegie se queda en silencio. El libro mismo está lleno de ejemplos de gente que no actúa por motivos nobles. Pensemos en la esposa del político Fall, que a pesar de las pruebas de traición de su marido, gritaba a los periodistas: «Él fue el traicionado». O volvamos a Dos Pistolas Crowley, que se veía a sí mismo como un benefactor. Estaban sumidos en el autoengaño. Apelar a los motivos nobles de alguien que actúa de mala fe es como intentar apagar un incendio con un ventilador. Es inútil. Presumir que todos son nobles en el fondo es ignorar una parte oscura y compleja de la naturaleza humana para la cual el libro, sencillamente, no tiene respuesta. Pero es que no se trata de presumir, se trata de elegir. Es una elección consciente de apelar a lo mejor de la gente como punto de partida, que no siempre funciona. Por supuesto, nada lo hace, pero es un punto de partida infinitamente más constructivo que asumir que la gente es egoísta. Al darles una buena reputación que mantener, como hizo Farrell, les das una razón para comportarse mejor. Es una profecía autocumplida pero en positivo, ¿cierto? O es una receta para que se aprovechen de ti. Al final lo que me preocupa es que esta filosofía, llevada al extremo, crea personas que evitan el conflicto a toda costa, que son incapaces de dar una retroalimentación negativa y que basan sus relaciones en una especie de amabilidad estratégica. Y aunque eso puede que te ayude a ganar amigos, no estoy tan seguro de que te ayude a construir relaciones auténticas, basadas en la confianza y en la verdad, aunque esa verdad a veces sea incómoda. Yo reafirmo mi posición. Los principios de Carnegie no son meras tácticas, son un llamado a una interacción más empática. Se trata de entender que la forma más efectiva de cambiar el comportamiento de los demás es cambiando primero el nuestro. Al enfocarnos en el aprecio, en entender su punto de vista, generamos un beneficio mutuo que va mucho más allá de una transacción. Y yo concluyo que estas herramientas, porque son herramientas, son increíblemente poderosas, pero deben manejarse con un discernimiento enorme. Es vital ser consciente de su potencial manipulador y entender que un enfoque basado únicamente en la amabilidad y en evitar el conflicto es insuficiente para navegar la complejidad del mundo real. A veces, la verdad incómoda, la crítica honesta, no son actos de agresión, sino la forma más profunda de respeto que le podemos ofrecer a otra persona. Quizás el punto en el que podemos coincidir es que la diferencia entre una influencia positiva y una manipulación negativa
no está en la técnica en sí, sino en la intención de la persona que la utiliza. Son herramientas, y como un martillo, se pueden usar para construir una casa o para romper una ventana. En eso estamos completamente de acuerdo. Y creo que el verdadero valor de analizar este material es precisamente ese. Nos obliga a mirarnos en el espejo y a preguntarnos por nuestras propias motivaciones cada vez que interactuamos con alguien, buscando ese equilibrio, a veces invisible, entre influir con integridad y simplemente manipular.